Bueno, buenos días, buenas noches en Europa. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le doy la bienvenida a todos los que vienen por primera vez y me alegro mucho de volver a ver a todos aquellos que nos vienen siguiendo a lo largo de estos 2 últimos años. Es una alegría enorme verlos a todos. Tenemos un público de España, ahí veo que está José Antonio Pérez Juan, está María Jesús Espuni, está gente de Brasil, está María Francisca Zaragoza de Alicante, está Manuel Pino de Córdoba, bueno, y tantos, tantos, tantos queridísimos amigos. Cuando uno menciona a uno, después no puede dejar de mencionar a los demás. Está Rocío Rodríguez. Bueno, una alegría enorme verlos, una alegría enorme verte, Sara, después de haberte conocido personalmente hace un par de días en España, en Alicante, haber podido conocer tu universidad, la Universidad Miguel Hernández, haber podido estar con vos. Así que para mí es muy, muy emotivo tenerte acá en el instituto y poder escucharte en esta oportunidad. Así que para no perder más tiempo, ustedes saben que nosotros cuando terminan los primeros 40 minutos, como este Zoom es gratuito, volvemos a ingresar con el mismo link. Así que yo voy a hacerle la presentación a la doctora Sara Moreno Tejada, que es una joven profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Es doctora en Derecho por la misma universidad. Es premio hispano-alemán Eduardo de Hinojosa a la mejor tesis doctoral. Su producción científica ha girado en torno a las siguientes líneas de investigación: el derecho de familia, la historia de la administración pública y la evolución histórica de la justicia. Ha publicado trabajos sobre sus áreas de investigación en revistas de elevado impacto científico. Ha escrito 13 capítulos de libros, tanto en español como en inglés. Ha realizado 4 estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional de Italia y Alemania. Ha participado y participa en diversos proyectos y contratos de investigación de carácter nacional y autonómico. Tenemos muchos puntos en contacto en común, Sara, porque trabajamos temas bastante parecidos. En esta oportunidad, Sara nos va a hablar sobre matrimonio y familia, la situación jurídica de la mujer durante la Segunda República Española, un temazo. Así que, Sara, adelante, es un gusto. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Viviana, por tus amables palabras de presentación. Antes de comenzar con mi exposición, quería dejar constancia de mi agradecimiento, por supuesto, al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y en especial a Ezequiel Abásolo y, como es evidente, a Viviana Kluger por la labor que llevan a cabo desde el mismo. Entre las múltiples iniciativas que desarrollan, es destacable la que enmarca este acto. Corrígeme, Viviana, si me equivoco, pero se puso en marcha en 2020 y es conocido por todos que se encuentra a fecha de hoy totalmente consagrada, habiendo dado cita a grandes conocedores de historia del derecho, de la historia del derecho que yo he tenido la suerte de escuchar. El proyecto cuenta asimismo con una importante virtud, a mi forma de ver, y es que permite el contacto entre investigadores de múltiples países que se encuentran además en diferentes estadios de la carrera académica, dando visibilidad pues, a las indagaciones que estamos llevando a cabo. En este sentido, no puedo más que reiterar mi más sincero agradecimiento por la generosidad que han demostrado al tener a bien que participe en estas charlas. Como ha señalado Viviana y como reza el título, mi exposición está situada, temporalmente hablando, en el periodo que abarca desde 1931 a 1939. Nos situamos en este marco temporal de la historia de España por una razón concreta, y es que en ese momento se lleva a cabo una relevante modificación en lo que nos interesa en esta charla del derecho privado, y más en concreto de la familia, el derecho de familia.
En este sentido, cabe destacar que estas innovaciones que se ponen en planta redundarán en beneficio de la situación jurídica de las españolas. Hasta dicho momento, como es sabido, el ordenamiento jurídico reservaba a la mujer una posición muy poco ventajosa. Durante siglos no le reconoció capacidad jurídica o de obrar, quedando subordinada al hombre, a quien debía sumisión y obediencia. Esta situación se mantuvo incluso durante los momentos que pudiéramos tildar o llamar más revolucionarios y progresistas. Así, a modo de ejemplo, es posible citar la Ley de 18 de junio de 1870. Sin duda se trata de una norma transgresora, en tanto en cuanto constituye uno de los primeros intentos para establecer el matrimonio civil obligatorio y desterrar el carácter sacramental del mismo. Sin embargo, no introdujo ninguna modificación en lo que se refiere a las relaciones matrimoniales, pues continuó estableciendo una clara sumisión de la casada a su esposo, a quien se le confería la facultad de administrar sus bienes y representarla judicialmente. De esta forma, la mujer debía contar con el previo permiso, con la licencia marital, para poder formalizar cualquier acto jurídico, como sería la celebración de contratos, la aceptación de una herencia o incluso la intervención en virtud de parte interesada en un litigio, en un procedimiento judicial. La carencia de este requisito previo, de esta licencia marital, implicaba o era motivo de nulidad de todo lo actual. Bien, estas disposiciones a las que hemos hecho referencia fueron recogidas por el Código Civil promulgado en 1889, que contemplaba el sacramento como un convenio entre dos partes que ostentaban derechos y obligaciones entre sí. En este sentido, la mujer convertida en esposa perdía toda individualidad. Además de carecer de la capacidad necesaria para administrar su persona y sus bienes, lo que ya hemos hecho referencia, adoptaba la condición y la nacionalidad de su esposo y se veía obligada a seguirlo a cualquier lugar donde éste fijase su residencia. Como decimos, esta posición a la que se había sometido tradicionalmente a la mujer por el ordenamiento jurídico sufrió una relevante modificación durante la Segunda República. El artículo 43 de la Constitución de 1931 es una muestra clara de las reformas que se implementaron en los principios que van a regir esas relaciones jurídicas entre los esposos y no solo entre ellos, sino entre estos y sus descendientes y sus hijos. Como es sabido, esta disposición establecía que los distintos órganos del Estado debían velar por la protección de los menores, controlando que ambos progenitores, lo resalto, cumpliesen las obligaciones que tenían con respecto a sus hijos, quienes además ya no podían ser diferenciados entre legítimos e ilegítimos. De la misma forma, consagraba la equidad entre los cónyuges y suprimía el carácter sacramental que hasta el momento había revestido a este vínculo, permitiendo que los consortes pusieran fin a su unión a través del divorcio. Se abría de esta forma el camino hacia la emancipación de la población femenina, pretendiendo que poco a poco se equiparase al hombre en el ámbito jurídico público, esto es, en lo cultural, moral, social, pero también en el jurídico privado, en el ambiente familiar. Y esto no es baladí, porque recordemos que hasta ese momento era el espacio en el que se movía la mujer porque era el espacio que se había reservado para ellas. Pero la ejecución y puesta en práctica de este novedoso precepto constitucional requería una sustanciosa reforma del Código Civil de 1889. En este sentido, tan solo unos meses después de la promulgación del referido texto fundamental, se aprobó una amplia normativa sobre tres aspectos básicos, a saber, la filiación, el matrimonio y la disolución conyugal. Entre estas disposiciones que se promulgaron en el periodo, destaca, evidentemente, como no puede ser de otra manera, la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, que reconocía la emancipación femenina al anular la obligación del marido de proteger a su esposa y, por lo tanto, el deber de ésta de obedecerle a él. Otra disposición muy relevante en esta materia va a ser también la Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932. Conviene llamar la atención sobre el orden cronológico que siguen ambas normas.
Hemos dicho que la ley de divorcio es de 2 de marzo, mientras que la ley del matrimonio civil es de 28 de junio. Destaca, por lo tanto, la presteza con la que se procedió a la elaboración y a la publicación de la ley de divorcio, precediendo a la ley de matrimonio civil. Sin duda, esto nos debe llevar a pensar que su implantación se consideró clave para la consolidación de la secularización del Estado. En palabras de sus defensores, el divorcio permitió romper con los tabús existentes, posibilitando la edificación de una moral más acorde a los tiempos y encuadrando al país entre los más desarrollados de Europa. Asimismo, defendían que el divorcio era una solución a una de las crisis más graves por las que atravesaba la sociedad, que era el fuerte descenso del número de enlaces conyugales que se venía experimentando desde hacía unos años. Podemos traer a colación, en este sentido, lo manifestado por diputados como Juan Simeón Vidarte, de acuerdo con el cual esta problemática encontraba su causa, y cito literalmente, en que la juventud de hoy, los hombres de hoy, miran mucho antes de ligarse con una mujer para siempre, por el temor quizá de pagar con la tristeza de toda una vida el error o la ilusión de un momento. De esta forma, alegaba, se tendía un puente entre las rígidas tradiciones del pasado y las posibilidades fecundas del porvenir. En esta misma línea, José Rimblas y Rimblas estimaba que se trataba de una medida feminista, al constituir un instrumento para la defensa de los derechos y libertades de esta parte de la población que hasta el momento había sido víctima principal de la consideración del matrimonio como un vínculo indisoluble. De esta forma, la regulación de esta figura jurídica concedía a las ciudadanas la posibilidad de recuperar su libertad, pudiendo, decían, enmendar una desgraciada elección que podía haber supuesto la conversión de su vida en un infierno. A los referidos alegatos, juristas como Vidal y Mora y Grases Vidal añadían uno de peso, uno realmente importante a nuestro entender, el consistente en que con su implantación se contribuiría a reducir los delitos pasionales. Es necesario precisar, sin embargo, que esta figura jurídica se concibió como un remedio excepcional, un último recurso para aquellos matrimonios que se encontraban en circunstancias tales que hacen insoportable la convivencia de los cónyuges e inasequibles los fines que son esenciales al consumo. Así lo plasmaba la propia exposición de motivos, donde se dejaba claro que se trataba de un instrumento destinado a rectificar las situaciones jurídicas subjetivas y contribuir a la claridad y limpieza de la moral familiar. De esta forma, el legislador trató de rodear al divorcio de todas las restricciones necesarias para prevenir la proliferación de los repudios, y a la ley, multitudinarios e irreflexivos. Lo manifestado, sin embargo, no es óbice, no le resta el mérito de ser una de las leyes más avanzadas de Europa en dicho momento. Este título le vino atribuido, entre otros aspectos, porque introducía soluciones tan novedosas como el divorcio por mutuo disenso. Adentrémonos, aunque sea de forma breve, en sus entresijos. La normativa contemplaba 3 modalidades de divorcio. La fórmula del artículo 39, el común o mutuo acuerdo y el contencioso, a instancia este último motivada, de uno de los cónyuges. La primera de las vías, la del artículo 39, estaba reservada a aquellos que ya se encontraban en una separación judicial, es decir, una separación decretada por un tribunal, y que habían transcurrido en un máximo de 3 años, un mínimo, perdón, de 3 años desde que se dictó esa resolución de separación. Solo estos podían solicitar la disolución del vínculo a través de esta vía que evidentemente era mucho más ágil y mucho más rápida que la que podía afectar a la del mutuo acuerdo o mucho más a la del divorcio por el procedimiento contencioso. El mutuo disenso, por su parte, requería que el matrimonio tuviese una duración mínima de 2 años en el momento en el que se presentase la demanda, así como que ambos cónyuges fuesen mayores de edad y que la demanda se presentase de forma conjunta también por ambos. En el caso de que esto no fuese posible,
porque no hubiese acuerdo y se optase por la vía contenciosa, el demandante debía basar su petición además de su inocencia, en una de las 13 razones previstas en el artículo 3º de la Ley de 2 de marzo de 1932. Debemos hacer un inciso en este punto. Inés Alberdi, en su obra Historia y Sociología del Divorcio en España, señalaba que la mayoría de las demandas de divorcio fueron presentadas por mujeres. La fuente que manejó fue la estadística de divorcios y separaciones elaboradas por el Ministerio de Justicia, cuyos datos se recogían a nivel estatal. En este sentido, cuando nosotros abordamos esta investigación, quisimos dilucidar si efectivamente este fenómeno era generalizado en todo el país o, por el contrario, existían variaciones en función de las formas de vida y familiares de cada región, de cada parte del territorio. Pues bien, del examen de la distinta documentación que hemos consultado, a la que hemos tenido acceso, que es referida en concreto a las provincias de Granada y Alicante, podemos concluir que cerca del 60% de los pleitos de divorcio fueron entablados por mujeres, mientras que el 40% fueron entablados por hombres. No se deslindan, por tanto, demasiado estas cifras de la Estadística General del Ministerio de Justicia al que hace referencia Inés Alberdi. Estos porcentajes nos inclinan además a pensar que el divorcio cumplió con el papel de arma defensiva y protectora para las mujeres que, como hemos manifestado, le atribuían sus principales defensores. Para confirmar esta apreciación, no obstante, conviene realizar una breve referencia a las causas por las que se podía optar a esta solución jurídica. Podemos diferenciar dos grandes grupos de fundamentos justificativos del divorcio. De un lado, aquellos de responsabilidad subjetiva y de otro, los causales o de discrepancia objetiva. Los primeros nacían de un acto voluntario, contrario a los fines y preceptos maritales, que además llevaba aparejado un daño o perjuicio para uno de los miembros del matrimonio. En este sentido, conviene destacar que la mayor parte de las causas contempladas por la normativa dentro de esta tipología respondían a situaciones verdaderamente graves y extremas, como podían ser la sevicia, el desamparo, el abandono, el adulterio o la bigamia e incluso la conducta inmoral y deshonrosa, que se refería, pues, a situaciones de drogodependencia o de alcoholismo. Causas que además, fundamentos, que además solían llevar aparejada una alta carga emocional. Por su parte, entre los motivos de carácter objetivo, encontramos aquellos casos que, sin derivar de un hecho culposo, suponían por sí mismo la interrupción de la vida en común, como ocurría cuando se condenaba a uno de los cónyuges a pena de privación de libertad por un tiempo superior a una década, decía la ley, o cuando los cónyuges, los consortes, habían decidido, ¿de acuerdo?, romper su convivencia por un tiempo superior a 3 años. Se trataba en este caso de una separación de hecho voluntaria. Igualmente, se incluía en esta tipología la enfermedad venérea, la dolencia grave que impidiese el cumplimiento de los deberes matrimoniales y la enajenación mental. Esta última causa requería, sin embargo, para que pudiese ser apreciada por los tribunales, que el demandante, el solicitante del divorcio, probase que se habían procurado los medios necesarios para el mantenimiento y la protección de la vida del enfermo. Pues bien, teniendo en cuenta la naturaleza de estos fundamentos y las consecuencias e implicaciones que lo resuelto en estos pleitos podía tener en la vida de los litigantes, el legislador trató de configurar un procedimiento ágil y corto en el tiempo. La normativa contemplaba un proceso especial en única instancia, aunque eso sí compuesto por 2 fases. Interpuesta la demanda, se celebraba la discusión escrita entre las partes y la práctica de la prueba ante el juzgado de primera instancia competente en materia territorial. Verificados estos extremos, el juez emitía informes sobre las cuestiones de hecho y de derecho que unía a los autos y todo ello lo elevaba a la audiencia provincial. Ante este tribunal, una vez comparecidas las partes, se celebraba la vista y era el encargado de dictar sentencia. El litigio, como se puede apreciar,
seguía los trámites del juicio declarativo de menor cuantía. Pero el legislador, además, para hacerlo mucho más ágil, reducía los plazos de cada uno de los actos procesales de forma significativa. Además, se descartaba la posibilidad de plantear excepciones dilatorias, previéndose, parte de la ley, un procedimiento incidental para resolver este tipo de cuestiones, con el objetivo de que no se paralizase, en ningún caso no se perjudicase a la causa principal. Finalizando ya con la exposición, debemos hacer referencia a los principales efectos del divorcio. Entre ellos, destaca el hecho de que se contemplaba por la ley la posibilidad de que los tribunales reconociesen a la mujer el derecho a percibir alimentos, así como a adquirir la libre administración de sus bienes una vez disuelta la sociedad conyugal. Y no solo eso, también hemos visto casos en los que se le confería la potestad, la plena potestad de dirección sobre sus hijos, es decir, se sometían los hijos a su tutela. De la misma forma, resulta especialmente reseñable la limitación a la que se sometía la libertad del marido, que había gozado hasta el momento libremente, con total libertad, para disponer del patrimonio conyugal. De acuerdo con la norma, desde el momento de la admisión a trámite de la demanda, se exigía autorización judicial para que éste pudiese operar jurídicamente con el patrimonio, es decir, con los bienes conyugales. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que se trató de una medida feminista de la época, al configurar una evidente vía de escape para aquellas mujeres que estaban siendo objeto de malos tratos o que querían poner fin a su matrimonio por cualquier otra causa de las que hemos mencionado. A modo de epílogo, es necesario señalar que la introducción del divorcio en el ordenamiento jurídico español supuso sin duda un elemento clave para el establecimiento de una concepción laica, contractual e igualitaria del matrimonio en España. No obstante lo dicho, resulta inevitable resaltar también que la norma a la que nos referimos configuraba el divorcio como una sanción, un escarmiento para aquellos que habían sido incapaces de cumplir con los fundamentos más elementales del vínculo, como son la convivencia, la fidelidad y el socorro y protección mutuos. Este hecho se denota, en concreto, en el predominio de las causas de carácter culposo, así como en el castigo que se imponía al transgresor de sus deberes maritales, consistente en la imposibilidad de contraer un nuevo enlace hasta pasado un año desde la firmeza de la sentencia, plazo que devenía en una prohibición perpetua para los acusados de ese vicio. Si bien tampoco se puede olvidar, ser justos, que la intención del legislador fue dotar a esta institución de un cierto eclecticismo, introduciendo la posibilidad de disolver el matrimonio por mutuo acuerdo y contemplando un cierto, aunque eso sí escaso, número de motivos de naturaleza objetiva. El amplio elenco de los motivos, hasta 13, que contemplaba la ley, podía, por otro lado, generar la falsa impresión de que se establecía un mecanismo al que podía accederse con relativa facilidad. Sin embargo, es forzoso concluir que la sociedad del momento no estaba dispuesta a aceptar una ruptura motivada en el desamor o un simple desacuerdo entre los cónyuges. Como hemos tenido ocasión de comprobar, la jurisprudencia exigía, para dictar sentencia estimatoria del divorcio, que la certeza de los hechos estuviese convenientemente probada. Incluso cuando se interponía demanda por mutuo acuerdo, la normativa exigía la comparecencia de esto hasta en 3 ocasiones, con el objeto de que el juez pudiese llegar a la convicción de que efectivamente existía el acuerdo y de que la ruptura del matrimonio, de la convivencia, no tenía marcha atrás. Finalizo aquí mi exposición agradeciéndole su atención y poniéndome a su total disposición para cualquier cuestión que estimen oportuna. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias sobre todo por haberte ajustado al tiempo. En nombre del doctor Abásolo, te agradezco muchísimo tus palabras. El doctor se va a sumar un poco más tarde porque está justamente ocupado con unos trámites que tienen que ver con la gestión del instituto, así que me pidió que te transmitiera sus disculpas y que va a tratar de sumarse más tarde. Así que bueno, en estos minutos que quedan de este primer bloque, queda abierto este espacio para comentarios, preguntas. Les pido por favor que lo hagan con la manito levantada para que yo los pueda ver a todos.
Y bueno, mientras tanto, yo tengo algunas preguntas para hacerte, Sara. Sé que no corresponde al periodo que vos trabajaste, pero me gustaría que nos digas qué pasó con esta ley, con esta normativa sobre divorcio, si se mantuvo o si luego fue derogada en la época de Franco. Tan pronto como el golpe de Estado triunfó en el año 39, fue totalmente derogada y no solo eso, se promulgó un decreto por el que se permitía declarar la nulidad de los divorcios que habían sido sancionados, que habían sido dictados durante la Segunda República. Era un procedimiento muy rápido, a instancia de parte, hemos de decir, es decir, no era de oficio, era a instancia de parte, y simplemente requería que quien lo solicitaba alegase, pues bueno, que se arrepentía de contradecir los principios del cristianismo y del catolicismo y que en esa época pues no había seguido esos principios y que por lo tanto quería volver a estar casada con o casado con su cónyuge inicial. Con lo cual, eso suponía que si se había contraído un segundo matrimonio, este quedaba eh, anulado totalmente y volvía al matrimonio anterior, al que había sido disuelto durante la Segunda República. Muchas gracias, Sara. Qué increíble, ¿no? Increíble porque yo no conozco mucho del derecho comparado, pero esa solución que vos mencionás de que alguien se pudiera arrepentir de un divorcio otorgado es algo increíble, increíble. Nunca lo escuché. Bueno, yo tengo también algunos comentarios más y preguntas, pero ahí nuestro queridísimo Miguel Pino Abad está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, Miguel. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Viviana, reconozco mis limitaciones, pero algo tan simple como poner el simbolito para levantar la mano, no sé cómo se hace. El simbolito para levantar la mano. Mira, Miguel, el video más visto de nuestro canal Sí, de YouTube es un instructivo, es un tutorial de cómo se participa en un Zoom. Y ya lo ahí, sé, ya sé que me está, ya sé que me está riñendo, Viviana, lo sé bueno, porque lo has dicho muchas veces. Cada vez que eso me lo recuerda, pero lo bueno, desconozco ahora mismo. abajo del listado de participantes, si vos vas a la lista de Vale, participantes, hay tres sí. puntitos y uno de los puntitos es levantar la mano. Pero no importa, Miguel. Ah, No, vale, muy bien. sí. Bueno, pues luego lo miro entonces. Bueno, pues nada, una vez más, pues felicitar al instituto por por la organización de estas magníficas actividades, estas magníficas conferencias, y en el caso concreto, a nuestra querida Sara, ¿no? A quien tengo la suerte de conocer desde hace ya algunos años, es una joven investigadora, historiadora del derecho, que viene empujando fuerte, y ahí están sus numerosos trabajos de investigación. Además, tengo la suerte de compartir con ella proyectos de investigación dentro del ámbito de la historia del derecho penal y por tanto, en fin, es un motivo para mí de máxima satisfacción el poderla escuchar en esta magnífica intervención que ha tenido. Eh, sí me gustaría aprovechar, si Sara lo estima bien y conoce el tema, es una duda que me ha surgido, ya que ella ha estudiado el matrimonio durante la Segunda República. Sin ir más lejos, la semana pasada fui invitado a dar una conferencia en la Universidad de Jaén sobre la represión histórica de la homosexualidad. Y gracias a la preparación de esta intervención, pues pude conocer que a lo largo del siglo XIX, nuestros diferentes códigos penales no hicieron mención alguna a la homosexualidad como delito, es decir, quedó despenalizado, ni el Código Penal del 22, ni el 48, ni del 70. Sin embargo, hubo que esperar a la dictadura de Primo de Rivera para que en su Código Penal de 1928 se reintrodujera la homosexualidad como delito. En fin, cuento todo esto porque la duda que me surge es la siguiente. En esa ley del matrimonio civil de la Segunda República, ¿hay algún tipo de conato, hay algún tipo de intención de dar también cabida al matrimonio entre homosexuales? Y a través de lo que tú has podido leer de los debates parlamentarios en fin, o la sensación que existía en la prensa de la época,
¿Hay algo al respecto o simplemente eso se consideraba ya demasiado progresista, demasiado liberal y se dejó aparcado? Simplemente era eso. En fin, no sé si el tema lo conoces, pero en cualquier caso, quiero reiterar mi felicitación por tu magnífica intervención, Sara. Muchísimas gracias, Miguel. La afortunada por conocernos soy yo y por compartir proyectos, evidentemente. Pues es una pregunta que encuentro igual realmente interesante, pero que debo admitir que se me escapa, porque realmente los debates parlamentarios que yo he tenido ocasión de analizar son los relacionados con la ley del divorcio, no con la ley de matrimonio civil. Pero en todo caso, de lo que yo he podido analizar en relación con el adulterio o en relación con los casos que se ponían de manifiesto ante los tribunales, no me parece que la sociedad estuviese tan adelantada como para admitir ese tipo de matrimonios. Pero ya te digo que es de lo que yo he podido analizar en relación con los distintos procedimientos o los pleitos que he tenido ocasión de analizar. No he podido adentrarme en los debates parlamentarios relacionados con la ley del matrimonio civil. Bueno, Muchísimas gracias, Sara, y felicidades. gracias, Sara. Mira, Sara, quedan pocos minutos para terminar este bloque, así que para no cortar las preguntas y las ideas, vamos a salir y volver a entrar inmediatamente para continuar. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta interesantísima charla de la doctora Sara Moreno Tejada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Continuamos con la posibilidad de hacer comentarios y o preguntas. Acá veo que hay varias personas, colegas tuyos de la universidad, Sara, y bueno, está abierto el espacio para los que quieran preguntar. Mientras tanto, si no, voy a seguir preguntando yo y pensando en los puntos en común. ¿Desde cuándo existía, si es que lo sabés, ese procedimiento de separación de cuerpos, no divorcio vincular, del que vos hablaste como paso previo para poder solicitar este divorcio vincular? El procedimiento de separación era una competencia de los tribunales eclesiásticos. Por lo tanto, en este sentido, había existido desde siempre. Ahora, con carácter previo al divorcio, vincular es con la Segunda República, porque es en el momento en el que se implanta este tipo de divorcio. De hecho, el Código Civil de 1889 hace referencia a la palabra divorcio, pero se refiere, confunde el término, evidentemente porque no existía hasta el momento, y a lo que se refiere es a la separación, de hecho, a la separación de cuerpos, como luego posteriormente se matiza. Es muy Pero, interesante. pero ¿había algún tribunal civil que decretara la separación de cuerpos o solamente existía la del tribunal eclesiástico? Tribunal, hasta donde yo conozco, tribunales eclesiásticos, porque de hecho, durante el periodo, el matrimonio existente en España era el católico. Durante el breve periodo de tiempo que estuvo vigente la ley de 1870, incluso se contravino la ley porque la población se casaba ante la iglesia, ante el párroco, aunque era preceptivo y era obligatorio el matrimonio civil por la ley. Por eso, posteriormente, ya con Cánovas del Castillo, fue derogada. Por lo tanto, eran los tribunales eclesiásticos los que dilucidaban este tipo de procedimientos. Sería ya con la Segunda República cuando se modifica este hecho, se quita la competencia de conocer de este tipo de pleitos a los tribunales eclesiásticos, incluso de forma previa a aprobar la ley de 1932 y la propia Constitución. Se promulgan una serie de decretos por los cuales en un primer momento se concede a los tribunales ordinarios el conocimiento de estos pleitos y posteriormente, dado que ya se ha promulgado la Constitución y ya se está tramitando ante el Parlamento, ante el Congreso, la ley de divorcio,
lo que se hacen es suspenderse todos los pleitos para que se vuelvan a reiniciar por parte de las partes, por parte de los interesados, perdón, cuando sea promulgada la ley de 1932. Pero muy interesante, porque te cuento que en Argentina sí que existía la posibilidad de que un juez decretara el divorcio, que obviamente era simplemente separación de cuerpos. Sí existía, eso existía mucho antes de que se decretara el divorcio vincular, pero sí existía un procedimiento llevado a cabo por un tribunal civil. Y otra cosa que quería comentar, que no sé si lo escuchaste vos cuando yo di la charla en Alicante, es que algo muy interesante es que en Argentina la ley de matrimonio civil recién se logró en 1882, porque el Código Civil que se comenzó a aplicar en 1871 remitía todo lo relativo al matrimonio al derecho canónico. Y obviamente no concebía una unión de dos personas como un contrato, sino solamente dos personas que se casaran por un casamiento religioso. Entonces, en 1882, 10 años después, se dicta la ley de matrimonio civil. Y cuando se dicta la ley de matrimonio civil, ya se estaba discutiendo el divorcio. O sea, ya hubo voces que además de decir que era necesario una ley de matrimonio civil, ya estaban a favor de decretar el divorcio vincular. Obviamente que tuvieron que pasar más de 100 años para que en Argentina se admitiera el divorcio, ¿no? Pero cuando yo leía los debates de la ley de matrimonio civil, me llamó mucho la atención este tema, ¿no? De que ya en 1882 se alzaran las voces a favor del divorcio. Así que realmente increíble esto, ¿no? Bueno, A colación de lo que dices, Viviana, he de decir que durante la Primera República, no sé, en la Primera República hay un movimiento cantonal y se preparan distintos proyectos de constituciones. Bueno, pues algunos de ellos ya incluyen la previsión de un posible divorcio. Lo que pasa es que no se llevó, evidentemente, a la legislación, no se llevó a la práctica porque, como sabemos, con la restauración, pues la Primera República acabó. Pero sí que de alguna manera se estaba barajando en ese tipo de documentos constitucionales. y una aclaración. Este tema del castigo que se le imponía a algunos de que tuvieran que dejar pasar un lapso para poder casarse, a ver si lo podés desarrollar un poquito más. ¿Cómo era? ¿Se le concedía el divorcio? ¿Estaban divorciados, pero no podían volver a contraer matrimonio hasta pasado cierto plazo? ¿Lo podés desarrollar un poquitito eso? Sí, se trataba sobre todo de aquellos divorcios que habían sido sentenciados por la vía contenciosa. Es decir, uno de los cónyuges alega que el otro, por una de las causas previstas en el artículo 13, sobre todo las relacionadas pues, con el adulterio, la sevicia, es decir, los malos tratos, la conducta también que fuese como el alcoholismo o la drogodependencia, una conducta deshonrosa, pues llevaban aparejado que ese sujeto que había cometido ese tipo de actuaciones había producido un daño al otro cónyuge y por lo tanto era declarado culpable del divorcio. El otro era inocente y él era el culpable del divorcio. Y como culpable del divorcio, además de perder en determinados casos, si existía la tutela, la potestad sobre sus hijos, también se establecía que no podían volver a contraer matrimonio ni con la persona con la que inicialmente se habían divorciado, ni con otra, durante un plazo de un año. Un plazo de un año que en el caso de aquellos que habían sido, a los que se le había sometido al divorcio
porque habían sido causantes de malos tratos al otro cónyuge, se hacía eterno. Es decir, no podían volver jamás a contraer nuevo matrimonio ni con la persona a la que habían sometido a esos malos tratos, ni con ninguna otra. Entonces, si alguno de los dos tenía en mente contraer matrimonio con otra persona, les convenía ponerse de acuerdo y presentar un divorcio por mutuo acuerdo para que no existiera esa restricción de no poder casarse dentro del año. En todo caso, el cónyuge inocente no tenía esta restricción. Ah, Sobre él no ok. pasaba. No. No. O sea, el que planteaba la demanda como inocente y se probaba que efectivamente había sufrido esos malos tratos, ese adulterio, ese engaño, evidentemente, o cualquier otra conducta que pudiese resultar dañina, perdón, por parte del otro cónyuge, él era inocente, él no tenía ningún tipo de limitación y podía volver a contraer matrimonio cuando quisiera. A excepción de si eran mujeres, que en ese caso debían esperar pues 9 meses para poder volver a casarse, para evitar posibles confusiones de paternidad. Pero era por eso, no porque se la considerase culpable del divorcio. En caso de que fuera el inocente el hombre, sobre él no pesaba ningún tipo de restricción. Solamente si era culpable por alguna de estas causas que preveía la ley. Muy bien. Acá hay una pregunta de Javier Ortiz Plaza que dice, ¿qué se entendía como adulterio? Esta pregunta es muy interesante porque también se modifica lo que se consideraba como adulterio durante ese periodo. Hasta ese momento, el Código Civil, Código Penal, mejor dicho, perdón, contemplaba como adulterio el cometido, en todo caso, por la mujer y el del marido en el caso de que fuese público y notorio. Pero con la Segunda República se equipara. Es decir, en este sentido, el adulterio era el engaño probado. El engaño probado debía probarse con testigos, con documentos, como cartas de amor, no sé, incluso hubo casos en los que hemos podido apreciar que salieran en las noticias, en los periódicos, también era una prueba, porque era gente pues, reconocida en la provincia, y era bastante simplemente para reconocerlo como, como engaño, en ese caso. Muchas gracias por esa respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo mientras tanto te voy a preguntar, seguir preguntando, ¿cuál fue el universo de expedientes que vos analizaste? Vos analizaste expedientes, ¿no es cierto? Sí. De qué ámbito geográfico? Los he analizado de Alicante, la provincia de Alicante, y de la provincia de Granada, de ambas provincias. ¿Y hay alguien que haya trabajado este tema en otros ámbitos geográficos que vos tengas conocimiento, que se haya tratado este tema? Sí, que yo tenga conocimiento sobre la ley del divorcio en el ámbito de la historia del derecho, lo ha estudiado Pascual Marzal en Valencia. No obstante, no ha podido encontrar mucha documentación de archivo porque no se conservan en esta provincia en los pleitos ante la audiencia provincial. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Hola, Rocío, ¿cómo Mira, estás? yo Rocío estoy, Rodríguez Ajá. Más. María Jesús, adelante. Mira, es que yo estoy como Miguel Pino, que no encuentro aquí la mano para levantar. Y ahora empezaba a escribir. Hay una parte que es una de las partes que es curiosamente muy bien trabajada, que es toda la parte del reparto de bienes entre el matrimonio dentro del articulado, ¿no? Y bueno, tú has hablado de algo, ¿no? También yo quería preguntarte lo del segundo matrimonio, ¿no? Pero ya lo has acabado de explicar. Y después también apuntar un poco el tema de los hijos, qué pasa con los hijos y la tutela. Por descontado, son tantas las causas para poder pedir el divorcio que es como muy, muy, vamos,
es que se puede poner cualquiera en cualquier sitio, ¿no? Puedes alegar lo del divorcio. Entonces, nada, simplemente bueno, felicitarte por descontado. No la Muchas gracias. conocía personalmente, la conocía de bibliografía, ¿no? Pero bueno, te felicito de verdad. Y bueno, si puedes hablar un poco sobre el reparto de bienes y, ¿no? Porque es uno de los temas más de esto. Has tenido la oportunidad de poder consultar archivos, lo cual es muy interesante, pero bueno, hay muchas dificultades y las dificultades vienen también por lo que tú has comentado, el régimen franquista y todas las personas que estaban divorciadas y que tuvieron que volver a estar casadas con aquel señor, ¿no? Entonces, yo supongo que en parte mucha documentación no funciona por esto. Y yo respecto a los homosexuales, yo no he visto nada referente a lo que comentaba Miguel Pino, que yo no he visto nada relacionado con el matrimonio ni civil ni, por descontado, en existencia entre homosexuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Spoon. En cuanto a lo que se refiere al patrimonio conyugal, evidentemente el régimen en el que estaban casados se podría equiparar al que hoy consideramos como común, es decir, eh, no había separación de bienes. Sin embargo, sí que es cierto que lo que se hacía era partir los bienes entre que existían, por ejemplo, si existía una vivienda, se debía repartir entre marido y mujer, a no ser que se probase por parte del marido que en muchas ocasiones los pleitos insisten mucho en estas medidas, incluso en la demanda empiezan a detallar qué parte del terreno corresponde a la dote de la mujer, qué parte del terreno en la contestación de la demanda, sin embargo, es del marido, y empiezan a detallarlo, la inscripción registral, todo ello lo hacen de cara a la división de ese patrimonio que en principio es común y que debe dividirse. Es el juez de primera instancia, no se pronuncia la audiencia provincial sobre estos aspectos. La audiencia provincial solo en su sentencia viene a dictaminar si debe apreciarse o no el divorcio y en todo caso quién debe quedarse con la custodia de los hijos, pero no se pronuncia en ningún momento sobre aspectos como sería la repartición de los bienes. Deja la ejecución de estas sentencias y con ello el reparto como tal de los bienes de la sociedad conyugal al juzgado de primera instancia. En este sentido, son pocos, porque lo que se conservan son los expedientes tramitados ante la audiencia. Muchas veces, como se elevaban a lo que es el inicio del proceso, la tramitación, la sustanciación, se elevaba a la audiencia, también hemos podido consultar esos primeros momentos, pero pocos son los pleitos que conservan esta parte de la ejecución. Y en todo caso, lo que se hace es atender a lo dicho por las partes y lo que queda constancia en el registro. Es decir, se reparte en función de lo que se prueba que pertenece a la mujer, ya sea en su dote o ya sea por herencia, y lo que pertenece al hombre por su propiedad, en este caso. Pero se respeta, evidentemente, el patrimonio de la mujer y se le protege como es uno de los principales objetivos de la ley. Y en cuanto a los hijos, eso sí que lo hemos podido observar, porque en muchas sentencias, además, la audiencia entra a hablar sobre ellos sí que se pronuncia. Lo que se hace es siempre primar el interés del menor. De hecho, lo he puesto de manifiesto en mi exposición, o lo he intentado, muchas veces, y en contra de lo que se venía haciendo, la tutela se reconoce a la madre, aunque esta no disponga de todos los medios suficientes como sí que podría disponer el padre. Es decir, el padre normalmente alega, aunque sea el culpable y lo reconozca, que él dispone de bienes suficientes para poder quedarse con la custodia y la tutela de sus hijos. Pero el tribunal, si es culpable el padre del divorcio, pues ya sea por adulterio o por malos tratos, siempre prima el interés del menor
Y dice que, bueno, en todo caso, se deja a la madre un plazo para que ésta pueda valerse por sí misma y ostentar la tutela de sus hijos. En todo caso, siempre se termina con una frase que dice que el otro cónyuge con el que no conviven los hijos se le permanece en el derecho de visitarlos y de decidir sobre su educación y sobre la vida de los niños. Con lo cual, no es que pierda la patria potestad en este sentido. También hemos visto casos en los que, como la madre es declarada culpable, pues pierde en ese sentido la tutela sobre sus hijos, y muchos pleitos en los que de alguna manera eh, se ascienden al Tribunal Supremo, se recurren ante el Tribunal Supremo precisamente por esta cuestión, por el tema de con quién quedan los hijos, eh, que evidentemente es una cuestión bastante sangrante, ya lo es hoy en día, pues en aquel momento mucho más, tal y como estaba la situación de las mujeres. Muchísimas gracias por la pregunta, que es realmente interesante, que me ha permitido extenderme. Acá hay una pregunta de Pablo Abascal que pregunta si fueron muchos los divorcios durante la Segunda República. En principio, hay un acuerdo doctrinal en que realmente no fueron muchos los procedimientos teniendo en cuenta la población existente. No fueron muchos los divorcios que se plantean. Sí que es verdad que yo he podido manejar en la provincia de Alicante 200 expedientes, que es suficiente, a mi entender, para poder ver y poder analizar a fondo este tema de investigación. Pero evidentemente estamos hablando de una sociedad en 1932 que continúa siendo católica. En este sentido, tenemos que tener en cuenta el contexto sociopolítico, y no de la noche a la mañana no se deja de ser católico. Las ideologías reinantes en el periodo pues continúan, sobre todo en los primeros momentos de la ley. Hay divorcios, pero no tantos como pudiese ser en la actualidad, evidentemente. Claro, pero de esos 200 expedientes que vos mencionás, son 200 expedientes que se iniciaron. ¿En cuántos de esos 200 expedientes se decretó el divorcio? Eso es lo que es importante saber también. ¿Qué relación había entre procedimiento iniciado y divorcio decretado? ¿Se llegaba al divorcio o no se llegaba al divorcio? Pues debo decir que en muchos de los expedientes. Y también debo decir que en muchos de ellos, en la mayoría, la parte demandada estaba en rebeldía. Con lo cual no se presentaba el pleito, no contestaba la demanda, y esto llevaba pues a que la parte que la había iniciado no tuviese discusión y que fuese más fácil, en ese sentido, que el tribunal dictase sentencia a su favor. Fueron muchos los casos en los que evidentemente se concedió el divorcio, pero por un aspecto en concreto, es que la ley tasaba las causas, es decir, no se podía ir desprovisto de razón al pleito, no se podía plantear una demanda que no estuviese fundamentada, y debía probarse realmente bien. De hecho, son los casos en los que se deniega el divorcio, en los que se entiende que no hay motivo para ello, en muchas ocasiones son en los que se habla de sevicia, de malos tratos, porque se exigía, de hecho es doctrina del Tribunal Supremo, que se probase que había habido una intervención no solo policial, sino también médica. En ese sentido, era difícil de probar un bofetón o cualquier tirón de pelo o cualquier tipo de violencia que no fuese necesaria hospitalización. Pero sí que son muchos los pleitos o los casos en los que se declara el divorcio por adulterio o por conducta deshonrosa, sobre todo de las mujeres en este caso, o por causas de carácter objetivo, como la separación durante un periodo de 2 años de hecho. En esos casos también era relativamente fácil probarlo y, por lo tanto, obtener el divorcio, una sentencia favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá
Claro, el tema con los malos tratos es que generalmente los malos tratos se infieren en privado. Es muy difícil que un marido le pegue a la mujer delante de todo el mundo. Entonces, es complicada esa causa del divorcio. Bueno, acá Pero hay... no solo eso, Viviana, disculpa que te Sí, interrumpa, porque hay un aspecto que nos puede poner también en circunstancias de la situación de la sociedad del momento. Existen sentencias, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo donde dice que, claro, no vale el maltrato derivado de un arrebato. Es decir, no era causa de divorcio un bofetón que un marido le da en una plaza pública a una mujer, así decirlo, porque estaba ella hablando con un hombre en lo que él entendió que era una coquetería. Eso no era causa de divorcio, no era entendido como mal. Un maltrato debía ser continuo y debía requerir esa hospitalización o esa intervención como mínimo médica o policial. bueno, muchas gracias. Ahí hay un comentario de mi querida Graciela Rossetti, que fue alumna mía hace muchos años en el doctorado, querida alumna, que no sé si es una pregunta, no sé, Graciela, ¿no te querés desmutear y hacer vos la pregunta o el comentario? Bueno, primero felicitarla a la doctora, me encantó su exposición. No, simplemente es si hay un o si pudo advertir a modo de testear dentro de las causales que se han mencionado, cuáles tenían más prevalencia, o sea, si había más divorcios, si había más... Por eso puse a nivel estadístico. Muy bien, muchas gracias. Se refiere a las causas que fundamentaban el divorcio. O sea, Las que más se alegaban y por las que más se concedía el divorcio era por la causa 12, que era la separación de hecho eh, voluntaria de ambos cónyuges. Esa era una de las que más primaba. Le seguía como causas de carácter culpable el adulterio y también la conducta deshonrosa. Pero sobre todo eran el adulterio y la separación de hecho libremente consentida por ambos. Eran los que realmente fundamentaban y aquellos por los que se concedía un mayor número de divorcios. Bueno, Sara, no sé si hay más preguntas, me parece que no, ya agotamos y estamos también próximos a agotar el tiempo, así que no me queda más que agradecerte esta magnífica charla que nos has dado, agradecer a toda la gente que nos ha acompañado, que te ha acompañado hoy, a los colegas que están presentes acá, y bueno, nos estamos viendo y como no está el doctor Abasolo, no, se ve que no llegó, voy a hacer la gran Abasolo, que es dejar tarea pendiente y decir que ya que hay muchos que en varias partes del mundo trabajamos estos temas, sería muy bueno que participáramos de algún proyecto, de algún libro, de alguna obra, de algún grupo de investigación para seguir ahondando en este tema. Acá en Argentina ha despertado y sigue despertando mucho interés y veo que en España también se está trabajando, así que sería algo muy lindo poder armar un equipo de trabajo relacionado con este tema, ¿eh? Así que bueno, por mi parte yo me despido, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto conocerte personalmente, agradezco tu cariño, tu compañía, ¿eh? La verdad que fue una experiencia muy linda, ahí está también Rocío Rodríguez Más, con la que compartimos esa cena tan entretenida, y María Francisca acaba de avisar que se tuvo que retirar porque hoy hay un gran evento, un acto en la Universidad de Alicante al que asiste ella y al que también asistió la doctora María Magdalena Martínez, que también se disculpó por no estar presente. Así que por mi parte me despido y te dejo unos minutos por si quieres saludar y despedirte vos también. Muchísimas gracias, Viviana.
Simplemente dar las gracias por la oportunidad de dar esta charla, dar las gracias a todos los asistentes y a aquellos que les ha suscitado cuestiones en la intervención y humildemente muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y avisarle a los demás que la semana que viene, gracias José Antonio por las felicitaciones al INIDE. Quería contarles que la semana que viene no tenemos nuestras reuniones de los jueves porque en Argentina es feriado, porque se conmemora el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. Así que nos volveremos a ver el jueves siguiente con una charla muy interesante del presidente del Instituto Mexicano de Historia del Derecho, que es Juan Carlos Abreu y Abreu, que va a hablar sobre justicia transicional y derechos humanos. Vamos a ver de qué se trata, un tema en el que confieso mi total ignorancia. Así que nos estamos viendo en 15 días. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias.